Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El matón de la escuela secundaria la atacó, sin darse cuenta de su aterrador secreto. Cuando Luna Moore cruza las pesadas puertas de madera de la escuela secundaria Roosevelt ese día, el sol otoñal luchaba por abrirse paso entre las nubes grises que cubrían Portland. El aire era fresco, casi cortante, y el viento agitaba las hojas muertas que cubrían los senderos adoquinados que conducían a la entrada principal. Luna se movía lentamente, casi con pasos mesurados, entre aquella multitud de adolescentes ruidosos y apresurados que parecían conocerse desde hacía años. Pero ella era una isla aislada en aquel océano de vida rebosante. Casi nadie le prestaba atención. Su andar era humilde, casi tímido. Tenía los hombros ligeramente encorvados, la cabeza gacha, la mirada a menudo fija en el suelo, como para evitar miradas curiosas o despectivas. Su larga cabellera negra, lisa como una cascada de tinta, enmarcaba su rostro pálido, casi translúcido, sin un toque de maquillaje, simplemente su naturaleza austera. Su ropa, siempre sobria y oscura, parecía absorber la luz que la rodeaba, como un velo que la hacía casi invisible. Un suéter negro de lana, vaqueros desteñidos, botines desgastados, sin marcas, sin colores chillones, solo un uniforme de soledad. Sin embargo, a pesar de su aparente invisibilidad, una extraña presencia parecía emanar de ella. No era un aura cálida ni tranquilizadora, sino un silencio denso, casi palpable, que envolvía cada paso. Los alumnos que pasaban junto a ella se sentían inexplicablemente incómodos, como si un frío invisible les hubiera invadido el pecho. A veces, las conversaciones se interrumpían cuando pasaba, las miradas se desviaban rápidamente, e incluso algunos profesores, acostumbrados a la rutina, se estremecían al verla entrar en el aula. Porque Luna exudaba algo indefinible, un vacío. Una ausencia de emoción que reflejaba una profunda melancolía. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían sondear las almas de quienes se atrevían a cruzarse con su mirada, como si leyeran secretos enterrados, dolores silenciosos. Pero nadie sabía realmente qué pensar de ella, y quizás ese era su verdadero poder, hacía dudar, perturbaba, fascinaba. Su rendimiento académico era impecable. Completaba cada tarea, cada examen, con una precisión y una maestría casi desconcertantes. Nunca hablaba en clase, nunca hacía preguntas, y aún así lo entendía todo. Esta paradoja, excelencia académica y silencio social, aumentaba su misterio. Fue precisamente esta extrañeza lo que atrajo a Tyler Jennings. Tyler era todo lo contrario de Luna. Alto, atlético, de mandíbula cuadrada y sonrisa segura, dominaba los pasillos del instituto. Hijo único de un abogado prominente y una presentadora de televisión local, había crecido en un ambiente de privilegio que lo había vuelto arrogante y seguro de sí mismo. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, rodeado de un grupo de amigos leales que se reían de sus chistes, incluso los más crueles. A Tyler le encantaba ejercer su poder sobre los demás, especialmente sobre aquellos que parecían vulnerables. Su voz potente resonaba por los pasillos, y su imponente postura empequeñecía incluso al más pequeño. Disfrutaba humillando, provocando y dominando. Cuando Luna apareció en su campo de visión, sintió de inmediato un desafío. No encajaba en su contexto. No le ofrecía la satisfacción habitual de una víctima asustada. Al contrario, permanecía inmóvil, tranquila, casi indiferente. Esto solo avivó su curiosidad y su desprecio. Chicos, miren a quién tenemos aquí. La chica de una película de terror. Nos va a hechizar si hablamos con ella. Dijo con su habitual tono burlón, con una sonrisa burlona en los labios. Sus amigos estallaron en risas y el eco de sus risas rebotó en las paredes de azulejos del pasillo. Pero Luna no respondió. Ni una palabra. Solo una mirada. Una mirada gélida. Atravesó a Tyler como un cuchillo invisible. Sintió como si sus pensamientos, sus secretos, sus miedos más profundos quedaran al descubierto. No era la mirada de un adolescente tímido, era la mirada de un alma que había atravesado una oscuridad que él mismo jamás podría imaginar. Esa mirada inquietó a Tyler. Más de lo que jamás imaginó. Y entonces algo nació en él, una obsesión inexplicable. Quería comprender. Controlar. O destruir.
Pero aún no sabía que detrás de ese silencio se escondía un secreto más aterrador que todo lo que jamás había imaginado. Los días transcurrían lentamente en los pasillos de la preparatoria Roosevelt, y con ellos, las burlas de Tyler hacia Luna se hacían cada vez más fuertes. Nunca perdía la oportunidad de provocarla, como un depredador que juguetea con su presa antes de atacar. «¿Duermes en un ataúd o prefieres tu habitación?», dijo una mañana, riendo a carcajadas, mientras Luna pasaba silenciosamente junto a él en el pasillo. Sus amigas estallaron en carcajadas, imitando gestos de vampiro, pero Luna no se movió. Ni siquiera reaccionó. Al día siguiente se divirtió aún más. «Te perdiste en el camino al bosque maldito, ¿eh? ¿Buscas el camino al reino de las sombras?». Otro día, viéndola pasar con un viejo libro negro en la mano, le dijo burlonamente: «¿Olvidaste tu escoba de bruja o planeas volar a pie hoy?». El mismo silencio. Esa mirada profunda, casi insoportable, que parecía sondear el alma de Tyler con una intensidad gélida. Esta indiferencia, este silencio absoluto, exasperaba al joven. Cualquier intento de provocar una reacción se topaba con un muro impenetrable. Y este muro, paradójicamente, lo atraía como un imán. No lo entendía. No estaba acostumbrado a ese tipo de obstáculo. Pero mientras Tyler luchaba, una serie de eventos misteriosos comenzaron a alcanzarlo. Primero, pequeñas anomalías. Su teléfono vibraba constantemente, incluso cuando estaba sobre la mesa, lejos de cualquier fuente de vibración. Abrió la pantalla varias veces para descubrir mensajes crípticos e incomprensibles, compuestos de signos extraños e imágenes distorsionadas, como salidos de una pesadilla. Borró los mensajes, pero siempre volvían, como una insistencia silenciosa. Entonces las noches se convirtieron en una tortura. Las pesadillas lo atormentaban, despertándolo sudoroso y sin aliento. Vio pasillos oscuros e interminables donde resonaban susurros apagados. Rostros borrosos aparecían y desaparecían en las sombras, sin revelar jamás su identidad. Una voz profunda, casi un susurro, parecía llamarlo, pronunciando una sola palabra: «Luna». Al despertar, el silencio de su habitación le pareció demasiado pesado. La cabeza le daba vueltas y el corazón le latía demasiado rápido. Poco después, otro acontecimiento golpeó a su familia. Su perro, Zeus, un labrador robusto y alegre, enfermó repentinamente. Sus patas traseras quedaron paralizadas en cuestión de horas. Los veterinarios estaban perplejos, sin encontrar una causa médica evidente. La mirada de Zeus, normalmente brillante y llena de vida, se volvió vacía, perdida. Tyler se desplomó desesperado, sintiendo una fuerza invisible que lo presionaba. Pero eso no fue todo. Una noche, cuando todo parecía tranquilo, su hermana pequeña Emily, de 8 años, entró en su habitación temblando. «Tyler, vi algo en mi habitación». Él frunció el ceño, preocupado. «¿Qué, Emily? ¿Qué es esto?». Ella bajó la voz, casi un susurro. La señora de los ojos negros. Estaba allí. No habló. Solo me miró. Tenía miedo. Tyler se quedó sin palabras. Quería creer que solo era una pesadilla infantil, una alucinación fruto de su propio estrés. Pero en lo más profundo de él, un antiguo miedo comenzaba a despertar. Un miedo irracional, que siempre había ignorado. Algo mucho más grande, más oscuro, se estaba infiltrando en su vida. Y sentía, en el fondo, que esto era solo el principio. Señora Haley Monroe, profesora de historia en la preparatoria Roosevelt, era una mujer de unos 50 años, apasionada por su trabajo, atenta a sus alumnos y dotada de un agudo instinto para detectar lo que andaba mal. Desde los primeros días del curso escolar, Luna Moore había llamado su atención. No por sus brillantes calificaciones, sino por el misterio que la rodeaba. Haley notó rápidamente que Luna evitaba todo contacto social. No hablaba con nadie, nunca participaba en discusiones, y su silencio parecía pesado, casi opresivo. Esta extrañeza fascinó al profesor, quien presentía que había algo más tras esa máscara de calma gélida. Impulsada por su curiosidad profesional y humana, Haley se propuso contactar con la antigua escuela de Luna. Tras varias llamadas, se topó con un obstáculo. Los directivos de la escuela anterior no tenían constancia de esta estudiante. No había expedientes escolares.
Ningún nombre coincidía con el de Luna Moore. Era como si nunca la hubieran registrado. Como si Luna fuera una aparición. Intrigada y preocupada, Hallie decidió investigar más a fondo. Buscó en archivos locales, revisó bases de datos antiguas y finalmente encontró un artículo de 10 años atrás. Una tragedia olvidada, pero que dejó huella en la región de Oregón. Un terrible incendio devastó un orfanato remoto. Todos los niños presentes ese día perecieron en las llamas. El edificio quedó reducido a cenizas, y el dolor conmovió a toda la comunidad. Excepto uno. Una niña de 6 años fue encontrada milagrosamente ilesa entre los escombros. Muda, incapaz de hablar, sin familia que la reclamara. Había sido colocada en un hogar de acogida bajo una identidad falsa, pero la niña desapareció rápidamente de los registros, como si la hubieran borrado de la historia. Lo que impactó a Hallie fue la descripción del artículo. La niña tenía una larga trenza negra y unos ojos negros profundos, casi sobrenaturales. Ojos idénticos a los de Luna. Hallie se encontró susurrando, con las manos temblorosas. «Es posible que sea la misma persona». Por su parte, Tyler Jennings se ponía cada vez más nervioso. Cada día, el miedo crecía en su interior, invadiendo sus pensamientos, sus noches de insomnio. Esta chica, Luna, había despertado algo que no entendía. Ya no podía acobardarse. Impulsado por la ansiedad y una necesidad desesperada de respuestas, finalmente decidió confrontarla. Quería romper el silencio, desentrañar el misterio que lo atormentaba. Ese viernes, el cielo de Portland se oscureció antes de lo habitual. Unas densas nubes cubrían la ciudad y caía una ligera llovizna, casi invisible, pero escalofriante. Tyler Jennings sintió un nudo en el estómago al observar, desde lejos, Luna Moore abandonar el campus. Caminaba a paso lento, casi ceremonial, siguiendo un sendero sinuoso a través del parque, detrás del edificio de ciencias. Ningún otro estudiante merodeaba por allí. Reinaba el silencio, roto solo por el crujido de las hojas mojadas bajo sus botas. Sin saber por qué, Tyler la siguió. No le había contado a nadie lo que había descubierto en la noche, los susurros que se escuchaban a través de las paredes de su habitación, los símbolos que aparecían en el vaho de su espejo, las pesadillas cada vez más vívidas que mezclaban fuego, dolor, y los ojos de Luna, siempre. Cruzó una puerta oxidada, medio oculta por ramas secas. Al otro lado se extendía un terreno baldío, al borde del viejo y olvidado cementerio del pueblo. Allí, al fondo, se alzaba un viejo invernadero, cuyos cristales rotos dejaban escapar extrañas enredaderas. Los pocos estudiantes que habían oído hablar de él lo apodaron el vientre del silencio. Nadie fue allí. Nunca. Pero Luna, ella entró. Tyler esperó un momento. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Cada fibra de su ser le gritaba que retrocediera. Pero algo más fuerte, orgullo, miedo, curiosidad, lo empujó a través de la puerta oxidada. El aire dentro era sofocante, como si el espacio mismo hubiera dejado de respirar. El olor a tierra húmeda se mezclaba con un aroma metálico, casi a sangre. Las ventanas sucias filtraban la luz del día, dándole al lugar un tono sepia y real. Luna se quedó allí, en el centro, inmóvil. No se sobresaltó al oír a Tyler. Sabía que vendría. ¿Crees que me das miedo? Sé que me estás tomando el pelo. Pero basta, Luna. Dime qué eres. Su voz tembló levemente, a pesar de su tono agresivo. La ira apenas disimulaba el miedo. Ella se dio la vuelta. Lentamente. Su rostro estaba más pálido que nunca, casi translúcido. Sus ojos ya no eran humanos. ¿Quieres la verdad, Tyler? Su voz ya no era un susurro. Era un eco. Como si hablara desde otro mundo. Ella se acercó a él. Y el mundo se detuvo. El tiempo pareció ralentizarse. El aire se volvió de repente denso, casi líquido, como si todo el invernadero estuviera bajo el agua. Las plantas a su alrededor se marchitaron en segundos, y sus hojas cayeron silenciosamente al suelo empapado. A niebla negra se elevó del suelo. Parecía viva, palpitante. Ondulaba alrededor de Luna como un manto de sombra. Y en esta niebla, una forma creció. Una silueta inmensa, borrosa, hecha de oscuridad en movimiento.
No tenía rostro claro. Solo ojos rojos, suspendido en el vacío. A boca sin labios, que no se movió, pero habló. La voz resonó a través de las paredes, a través del aire, a través de los huesos de Tyler. Despertó el recuerdo, Luna. Rompió el silencio. Debe ver. Tyler gritó. Pero ningún sonido salió de su boca. Sus rodillas se doblaron, su mente dio vueltas. El mundo a su alrededor se derrumbó. Se encontró en otro lugar. En un orfanato. En llamas. Oyó a niños gritar, la madera crujir, las llamas devorando las paredes. Y en el centro del caos, una niña pequeña, arrodillada entre las cenizas, ilesa, con la mirada vacía, su ropa negra ya cubierta de hollín. No lloraba. No se movía. Vio monjes, rituales antiguos, círculos tallados en piedra. Promesas hechas a la oscuridad para proteger un recuerdo. Un pacto olvidado. Vio a Luna, más joven, pero aún tan silenciosa, rodeada por esa cosa, la entidad. El guardián. Comprendió que no era una posesión. Era una simbiosis. Ella, era el guardián. El receptáculo de una memoria sacrificada. Una memoria colectiva de todos los niños olvidados, quemados, abandonados por el mundo. Ella no era humana. No del todo. Ella era el recuerdo de los muertos que nadie llora. Entonces vio sí mismo, arrodillado en el invernadero, pálido, congelado, con la mente rota. La voz habló una última vez. Mira lo que eres. Y lo que has despertado. Ahora, lo sabes. Y todo se volvió negro. Cuando Tyler abrió los ojos, el invernadero estaba vacío. No había luna. No había niebla. Nada. Silencio absoluto. Salió a trompicones, jadeando, empapado en sudor. Se sentía como si hubiera estado encerrado durante días. Sin embargo, según su reloj, solo habían pasado unos minutos. Pero algo dentro de él estaba roto. Esa noche, no regresó a casa. Deambuló por las calles, hablando en voz baja, temblando. Lo encontraron al amanecer, arrodillado en el estacionamiento de la preparatoria, con las manos cubiertas de tierra, repitiendo una y otra vez. No se olvida de nada. Siempre está ahí. Sigue mirándome. 3 días enteros. 3 días sin noticias de Tyler Jennings. 3 días en los que su familia, sus amigos e incluso toda la escuela lo buscaron. Entonces, una mañana gélida, lo encontraron vagando por una calle desierta, a varios kilómetros de la escuela. Sus pies estaban descalzos, sucios, magullados por el frío asfalto. Su ropa estaba rota, arrugada, y un velo de sombra parecía haberse posado sobre su mirada. Esa mirada, antes tan segura de sí misma, tan dominante, ahora estaba vacía, extinguida. Un abismo de miedo y confusión. Tyler no dijo ni una palabra. No respondió a ninguna pregunta. No reconoció a nadie. Su mente parecía fracturada, hecha añicos. Lo ingresaron rápidamente en una institución psiquiátrica especializada. Allí, los médicos descubrieron que se negaba a comunicarse, encerrado en un silencio absoluto, salvo por una obsesión. Pasaba horas escribiendo, rayando y grabando frases enigmáticas en las paredes de su habitación, repetidas sin cesar, como una letanía. Ya estaba muerta. Está observando. Está esperando. Estas palabras, oscuras y cargadas de significado, perturbaron profundamente al personal de enfermería. Nadie las entendía. Nadie sabía a quién se refería. Pero todos intuían que tras esta frase se escondía una terrible verdad. Mientras tanto, Luna Moore había desaparecido. El director de la preparatoria Roosevelt, al enterarse de la situación, declaró oficialmente que nunca se había registrado ninguna entrada a nombre de Luna Moore en los archivos de la escuela. Su casillero permaneció vacío, sin rastro de pertenencias ni documentos. Como si nunca hubiera existido. El misterio se profundizó cuando antiguos alumnos y algunos profesores afirmaron no haber visto nunca a Luna en los pasillos, o solo de forma intermitente, como una aparición fugaz. Su presencia parecía un espejismo, una sombra que se deslizaba entre las paredes de la escuela. Pasaron los meses. El instituto volvió a su rutina habitual,
Pero un velo de misterio aún se cernía sobre el lugar. Algunos estudiantes, valientes o inconscientes, a veces se aventuraban cerca del invernadero abandonado. Y ellos oyeron susurros. Voces bajas, como un susurro llevado por el viento, apenas audibles, pero suficientes para helar la sangre. Palabras en un idioma olvidado, frases que parecían venir de otro mundo. Las ventanas rotas a veces vibraban sin motivo alguno y algunos decían haber visto sombras moviéndose detrás de los cristales sucios. Circulaba un rumor, el de una presencia invisible que vigilaba, silenciosa, eterna. A cientos de millas de Portland, en otro estado, en otra escuela secundaria, una nueva niña ingresó al siguiente año escolar. Al igual que Luna, vestía ropas negras, sobrias y misteriosas. Su largo cabello estaba trenzado en una apretada trenza que le caía por la espalda. Su nombre, Cuervo Negro. Caminaba con el mismo paso tranquilo, casi ceremonial y el mismo silencio pesado. Los estudiantes lo observaban susurrando. Ella no habló, pero su mirada era igual de intensa, igual de profunda. Ella había venido. Y ella esperó.